Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Joannem, Gloria a te, mi Domine. nilo tempore miserum Iudeum, ad Hierosolimis sacerdotes et levitas, ad Joannem. Od interrogarem eum, tu quis est, et confessus et non negabis, et confessus est quia non sunt ego Christus. Et interrogaverum eum, quid ergo, Elías et tu, elixis non sunt. Profeta est tu, et respondi, non. Dixerum ergo ei, qui ex u responsus demus is quid miserum nos, qui dicis de te ipso, ai, ego vox clamantes in deserto, dirigete viam Domine sicut edixis Isaia profeta, et qui visis eran ex Phariseis, et interrogaverum eum et dixerum, et de quid ergo bautiza, si tu non ex Christus, neque Elias, neque profeta? Responde a Johannes dicens, ego bautizo in aqua, in medios autem vestrum estetit, quem non nescitis ipsis est, qui post me venturus est qui ante me factum ex, cuyos ego non sunt dignos absolva, ellos corrigen calciamente et in Betania factam sunt trans Jordani, ubi erat Johannes Bautista. Laus te divis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos ya a la mitad de la preparación para la Navidad, llamada Adviento, o advenimiento, o venida. Y estábamos meditando justamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en gloria y majestad, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y hemos estado tratando de meditar como eje de esa verdad las realidades últimas, la muerte, el juicio también particular, no solo universal, inmediatamente después de la muerte, el infierno que nos puede tocar si no respondemos a Dios y a su gracia, la vida eterna, el cielo, que está preparado para aquellos que responden a la gracia de Dios y mueren unidos a Jesucristo, el purgatorio, de aquellos que mueren unidos a Jesucristo en gracia a Dios, pero no han enteramente satisfecho o purificado por sus pecados. Qué importante que es meditar y reflexionar en estas verdades para tomar conciencia de lo pasajera que es esta vida y que Dios nos llama a la eternidad, y que esa eternidad podemos pasarla con Dios o podemos pasarla para siempre sin Dios. Y por eso nos dice justamente el introito, no tengáis solicitud de cosa alguna. ¿Qué significa eso? No tengáis solicitud de cosa alguna. Y uno se podría preguntar, ¿cómo no puedo tener solicitud o preocupación si estoy con problemas, con dificultades, tengo tentaciones, siento mi propia debilidad, siento mi limitación? ¿Cómo no voy a tener solicitud? Pero hay dos maneras que yo puedo tener solicitud, preocupación o ocuparme de las cosas: con Jesucristo o sin Jesucristo. Si yo dejo de lado a nuestro Señor Jesucristo, dejo de lado su salvación y simplemente me centro en mis problemas, en mis dificultades, en mis miserias, en mis debilidades, entonces será para mí un infierno y una desesperación, como vive hoy el hombre moderno, olvidado de Jesucristo, olvidado de su gracia, olvidado de la salvación, simplemente queriendo construir un paraíso acá en la tierra y queriendo solucionarlo todo acá. Y cada vez que intenta solucionar las cosas de manera definitiva, peores son las dificultades que encuentra y ve que es imposible. No puede armar un paraíso acá en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Y por eso se nos dice anteriormente, el Señor está cerca. Es cierto que estamos preparándonos para festejar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue
que Él se encarnó, se metió dentro de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, y que vino a este mundo para morir en la cruz, para entregarse en la cruz, para dar su vida por nosotros. Eso es cierto, pero también es cierto que habrá una segunda venida en gloria y majestad, en donde nuestro Señor Jesucristo vendrá para acabar de una vez por todas con el mal en el mundo, en donde separará el trigo de la cizaña, en donde acabará con el principado del maligno enemigo, del demonio, y entonces al acabar con el reinado del maligno enemigo del demonio, del príncipe de este mundo que ha arrebatado ese principado por el pecado, entonces Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Creemos todo esto? Esto tendría que ser para nosotros estímulo para continuar. Y así nosotros vemos que esas solicitudes, esas preocupaciones, esas dificultades que pasamos, esas tentaciones que tenemos, unidas a la gracia de Dios, unidas al amor de nuestro Señor Jesucristo, tienen valor de vida eterna. El tiempo tiene valor de vida eterna si estamos unidos a Jesucristo. ¿Qué rezamos cuando termina de rezar en voz alta el Padre Nuestro, el sacerdote en la misa? Líbranos de todos los males, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Dios está en un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni futuro. Y por eso los primeros cristianos creían firmemente en la segunda venida de Cristo. Decían, el Señor está cerca, lo esperaban ansiosamente. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo fue el estímulo para que muchos cristianos dieran su vida, sus bienes y todo con tal de no perder a Jesucristo. Recordemos la sangrienta persecución durante 300 años de parte de los emperadores romanos a los cristianos. ¿Por qué fue esa persecución? Esa persecución fue porque ellos no aceptaron que Jesucristo fuera un Dios más en el panteón de los dioses. No aceptaron de que Jesucristo era una opción más. Cristo no es una opción más, es la única opción. Cristo no es un Salvador más, es el único Salvador. Cristo no es un Dios más que nos ofrece algo, es el único Dios. Y por decir esto, los primeros cristianos, por ofrecer la salvación de Jesucristo como el único remedio, fueron terriblemente perseguidos y vistos inclusive como ateos por negar la falsa divinidad de los dioses falsos. Y así sufrieron 300 años de persecución, pero continuamente ellos estaban con la mirada puesta ¿a dónde? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba puesta la mirada. Y qué importante que tomemos conciencia de eso, porque así nosotros, si tuviéramos puesta la mirada en Jesucristo, no nos hundiríamos, nos alejaríamos del pecado mortal. ¿Y por qué? Porque justamente Jesucristo es el que nos va a dar fuerzas para que nosotros salgamos adelante. ¿Qué pedimos en la oración colecta hoy? Ilumines las tinieblas de nuestra inteligencia. ¿Cuáles son esas tinieblas de nuestra inteligencia? La ignorancia y el error. Es decir, pedimos la iluminación de la fe. ¿Y cuál es la hija de la fe? El gozo, la alegría en el Espíritu Santo. ¿Por qué produce gozo y alegría la fe? Produce gozo y alegría porque creemos en los bienes que no vemos con los ojos, porque creemos que el Señor quiere compartir su herencia y por eso ha muerto en la cruz, porque creemos en la vida eterna. Por eso es que firmemente tenemos gozo en nuestro corazón a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las cruces, a pesar de las tentaciones. Y es por eso que hoy se nos pide que gocemos, que nos alegremos en el Señor. Y nos pedía hoy la epístola, se repetía en el introito, porque nos está recordando el cielo y la vida eterna. Fíjense en ustedes, en la predicación de San Juan Bautista, fíjense en ustedes cómo él se presenta, que trae un bautismo de penitencia, un bautismo de arrepentimiento, pero que él dice que es una preparación para el bautismo en el Espíritu Santo que Jesucristo viene a traer. ¿Qué quiere decir con todo esto? Esto quiere decir que nosotros, si queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros, si queremos que el Espíritu Santo nos transforme, si queremos que el fuego del amor de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo entre en nosotros, primero tenemos que hacer penitencia. ¿Qué significa? Convertirnos, arrepentirnos.
¿No es ese así como comenzaba nuestro Señor Jesucristo su prédica? Como nos dice San Marcos capítulo 1 versículo 15, convertíos, haced penitencia y creed en el Evangelio. Haciéndose eco de este arrepentimiento que tenemos que tener, de esta conversión que tenemos que tener, la Santísima Virgen María en Lourdes, que decía, penitencia, penitencia, penitencia. ¿Y qué nos decía Cristo en San Lucas? Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Es importante tomar conciencia del espíritu de penitencia que tenemos que tener. ¿Y por qué tenemos que tener espíritu de penitencia? Porque ¿qué significa la palabra penitemine? Que en griego es metanoia. Significa cambio de mentalidad, que me lleva a un cambio de obrar. Si yo no cambio de mentalidad, tampoco voy a cambiar de obrar, porque no me voy a convencer. Para yo convencerme que tengo que cambiar mi vida, primero tengo que cambiar de mentalidad, dar el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar, no el lugar que sobra. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, lamentablemente a Dios le damos el lugar que nos sobra? ¿Cuántas veces ha habido nuestra expresión? Hoy tengo tiempo, hoy voy a rezar. Y los demás días no tienes tiempo. El tiempo es para Dios. Es cierto que tienes que hacer de oración todo lo que haces en el día. Es más, los primeros cristianos que vivían mirando la eternidad, mirando a su segunda venida, hacían extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día. Entre los paganos decían, si quieres alguien que haga bien tu trabajo, contrata a un cristiano. Y hoy en día, ¿se podría decir eso? Hoy en día vemos las cosas de esa manera. Si hemos perdido esa mirada de fe, si hemos perdido esa mirada, esa proyección en la vida eterna, la tenemos que recuperar. Porque si no, el Espíritu de Dios no va a obrar en nosotros. Justamente hoy San Juan Bautista se presenta, como el profeta Isaías lo dice en el capítulo 40, voz del que clama en el desierto. Es decir, San Juan Bautista se presenta como aquel que prepara el camino de nuestro Señor Jesucristo. No es Elías, pero tiene el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías, ¿cómo era? Un espíritu de penitencia que llevaba a preparar el corazón para recibir a Dios. Elías estuvo en un momento muy difícil, en donde las personas estaban rebeladas contra Dios, en donde todos se convirtieron adoradores del dios Baal y solo quedaba el profeta Elías. Y el profeta Elías enfrentó a los 400 sacerdotes de Baal. Esto lo cuenta el libro de los Reyes. Y los enfrentó de tal manera que les dijo, si Dios nuestro Señor es el verdadero, Él lo hará saber. Y si Baal es el Dios verdadero, lo hará saber. E hicieron un sacrificio los dos. Los dos pusieron una víctima sobre la leña. La rociaron con agua 7 veces. Y pidieron que el verdadero Dios consumiera el sacrificio sin poner fuego. Los sacerdotes de Baal inútilmente invocaron a su falso Dios, porque no respondió. El profeta de Dios, Elías, por su oración bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio, la leña y las piedras, mostrando de que el verdadero Dios era el Dios de Israel, el único Dios y no había otro Dios. Hoy, queridos hermanos, también nosotros podemos tener un falso Dios, un Dios Baal, que ocupe el lugar del verdadero Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquello que hizo Elías para poder arrancar de eso de nosotros. ¿Qué hizo? Pasó a cuchillo a los 400 sacerdotes falsos de Baal, los exterminó. Así también nosotros, si queremos cortar con el pecado, tenemos que evitar la ocasión próxima del pecado. Tenemos que estar dispuestos a luchar y a sufrir lo que sea con tal de no perder a Cristo. Por eso Cristo dice, si tu mano es para ti ocasión de pecado, arráncatela, porque más vale entrar mal con el reino de los cielos que ir todo entero a la hel, al infierno. Muchas veces el luchar contra el pecado, el luchar contra una ocasión próxima, va a ser muy doloroso, pero es necesario pasar ese dolor porque vale la pena, porque vale la vida eterna, vale el cielo, vale la salvación, vale la sangre de Cristo derramada en la cruz. Vale la pena sufrir lo que sea en este mundo con tal de no perder a nuestro Señor Jesucristo.
Muchas tentaciones vamos a tener que pasar. Muchas dificultades vamos a tener que pasar. Muchos problemas vamos a tener que enfrentar. Es imposible librarse de ello. El mismo Cristo nos lo recuerda en el Padre Nuestro. Dice, no nos dejes caer en la tentación. Pero no dice, líbranos de la tentación. Porque de la tentación no vamos a ser librados. Pero sí vamos a ser librados de la caída si evitamos las ocasiones próximas de pecado. No rezamos en el présame, evitar las ocasiones próximas del pecado. ¿Qué disposición tenemos frente a Jesucristo, frente a su salvación? La de estos levitas y sacerdotes que fueron a buscar a Elías, pero ya en su cabeza con un Cristo preconcebido falso, en donde no aceptaban al verdadero Cristo. O llevamos una disposición como la de San Juan Bautista, abierto totalmente a la gracia de Dios y totalmente entregado al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que ser como Elías, preparar el camino del Señor. ¿Y cómo vamos a preparar el camino del Señor? Con el testimonio de nuestra propia vida. Enseña a rezar el Santo Rosario a otras personas que no lo saben. Enseña honestidad en tu trabajo a aquellos que no lo tienen. Enseña a decir la verdad hoy que vivimos en un mundo mentiroso. No traiciones los principios cristianos, católicos ni naturales por quedar bien con los demás. No te vistas como se visten todos, vístete modestamente. No tomes decisiones apresuradas como todos la toman. Toma decisiones reflexionando de acuerdo a los mandamientos de Dios. No hagas lo que hace la mayoría, haz lo que tienes que hacer de acuerdo a los mandamientos de Dios. No digas cosas a los demás que les caigan bien. Di la verdad, di lo correcto. Busca agradar a Dios en primer lugar. Esos son los cambios verdaderos que tenemos que hacer. Por eso, queridos hermanos, es importante que tomemos conciencia que somos bautizados. Bautizado significa el bautismo sumergir. Es decir, que nosotros tenemos que sumergirnos en la gracia de Dios para morir a este hombre viejo y vivir a nuestro Señor Jesucristo. 3 son los enemigos del alma con los cuales vamos a tener que luchar hasta la muerte. Vamos a tener que enfrentar con la gracia de Dios. El demonio con sus ángeles malos, el mundo que se ha fabricado, el hombre de pecado, olvidado de Dios y nuestro propio hombre viejo. Los vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que luchar, pero no luchamos solos. Es Cristo quien luchó primero, es Cristo quien comenzó a batallar en la cruz, es Cristo el campeón, aquel que se entregó en la cruz por nosotros y pegó ese grito, mostrando que Él se entregaba voluntariamente en la cruz. El que vamos a festejar que van a nacer en Belén, Jesucristo nuestro Señor, está puesto en un pesebre, en una cueva de animales, y viene a este mundo para morir en la cruz, para ser tu Salvador, tu Redentor. Nace en una cueva de animales, porque como otras veces lo hemos recordado, nosotros estamos representados en esa cueva de animales. Tenemos tantas miserias, tantas debilidades, tantos pecados, tantas limitaciones, tantas cosas que nos hacen apartar de Cristo. Pero si Cristo entra en tu vida, si Cristo toma las riendas de tu vida, si tú le permites a Cristo que realice su plan en vos, entonces esa cueva de animales se transformará en un templo santo para Dios y estarás en orden a la vida eterna. Recuerda que por el bautismo eres hijo en el Hijo, te comportas como hijo de Dios en Cristo. Recordemos aquello que decía San León Magno, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Tomemos conciencia, queridos hermanos, en esta mitad de la preparación. Por eso es que el color que usa el sacerdote hoy es color rosa, una mezcla de morado y de blanco. El morado representa la penitencia, el arrepentimiento, la conversión, el dolor de los pecados, el deseo de corregirse, enmendarse, de reparar. El blanco representa la alegría del cielo, el gozo y la paz del Espíritu Santo, lo que nos espera si perseveramos en esa penitencia. No es inútil nuestro sufrimiento. No son inútiles nuestras tentaciones, no son inútiles nuestras dificultades, no son inútiles las cosas que perdemos por Cristo, porque vamos a ganar a Cristo, vamos a ganar la vida eterna. Eso es lo que nos debe estimular. Cuando armemos o hemos armado el pesebre en nuestras casas, recordemos el nacimiento de Cristo y pidamos que Cristo nazca en nosotros. Una vez más, recordamos aquello que hemos venido reflexionando en estos días, el amor del corazón de Jesús. Ese corazón que te ama, que se encarnó en el seno de la Virgen Purísima, ese corazón que te ama,
que nació de la Virgen Madre, ese corazón que te ama, que se entregó en la cruz por ti, y por eso no solo tiene el fuego del amor, sino que también tiene la cruz donde Él se entregó y las espinas, el sufrimiento de nuestros pecados, que son la causa de su cruz, de su pasión y muerte. En la pasión y muerte Cristo obró la redención. En la pasión y muerte Cristo se entregó por nosotros. En su segunda venida en gloria y majestad vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin, porque de Dios nadie se burla. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de todo esto, y ya el 16 de diciembre comenzaremos nuestra novena de preparación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la Navidad del Señor. ¿Qué Navidad vamos a preparar? Una Navidad en donde queremos que Cristo nazca en nosotros. Una Navidad en donde queremos prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una Navidad que quiere tener su lámpara encendida, debe ser vivir en gracia de Dios, para que si Cristo me llama, ya sea inmediatamente después de la muerte o me agarre con su segunda venida, yo esté preparado. ¿Tienes tu lámpara encendida? ¿Estás en gracia de Dios? ¿Esa fe está animada por el amor de Dios? ¿Es una fe viva o es una fe como la de los demonios, que creen y tiemblan, pero no están en gracia de Dios? Volvámonos a la Santísima Virgen, ella que en Lourdes dijo penitencia, penitencia, penitencia. Escuchemos el llamado de la Virgen, que es el llamado de Cristo. Hagamos penitencia, arrepintámonos y pidamos fuerzas por intercesión de la Virgen para nosotros también ser nuevos San Juan Bautistas, que proclamen la venida del Señor. Voz del que clama en el desierto, dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. La voz del que clama en el desierto, enderezad. ¿Qué significa enderezar? Significa que aquello que está torcido tiene que estar derecho. ¿Qué cosas están torcidas en nuestra vida que no están derechas? ¿Cuántas veces ha pasado el tiempo y se nos han hecho malos hábitos? Hemos perdido a veces la presencia de Dios, nos hemos vuelto un poco mundanos, no hacemos penitencia por nuestros pecados, no tomamos conciencia de la trascendencia que tiene las decisiones que tomamos. Pidamos la gracia de poder tomar conciencia. Cada decisión que tomas, cada obra que haces o dejas de hacer, vas a tener que dar cuentas a Dios. Vales la sangre de Cristo, vales la sangre del Salvador, vales la sangre de aquel que decía San Juan Bautista: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. El sacerdote lo va a repetir cada vez que a nosotros nos va a dar la comunión. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. ¿Crees que Jesucristo puede quitarte tus pecados? ¿Crees que Jesucristo puede darte fuerzas para luchar contra las tentaciones? ¿Crees en el poder de su corazón sagrado, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su sangre derramada en la cruz, de sus llagas? ¿Lo crees? Y si lo crees, ¿por qué sigues cayendo en pecado? ¿Por qué no vives en gracia de Dios continuamente? ¿Por qué te apartas de Él? Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre, que en silencio y en oración preparaste el camino del Señor. Meditamos a la Virgen el 12 de diciembre como la Virgen de Guadalupe, que anunció a Jesucristo a los indios, en un momento muy difícil, en donde los misioneros no lograban convertir a los indios en México, en donde no escuchaban la predicación, en donde eran pocos los que se convertían y se hacían bautizar. La Virgen se apareció a Juan Diego, le hizo desplegar su manto para poner rosas de Castilla, y esas rosas milagrosamente hicieron aparecer la imagen de la Virgen, embarazada, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. La Virgen Santísima, nuestra Madre, que viene a anunciarnos a Jesucristo y que quiere que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestras almas. Así catequizó la Virgen a los indios, así nos quiere catequizar también a nosotros. Deja que la Virgen entre en tu corazón con el amor de Cristo, reza el Santo Rosario, medita sus misterios, trata de que la Virgen siembre en tu corazón a Jesucristo, trata de sembrar a Jesucristo en otros a través del rezo del Rosario. ¿Enseñas el rezar al Rosario a otras personas? ¿Regalas rosarios benditos para que otras personas lo recen? ¿Sacas folletos del Rosario para que otros aprendan a rezarlo? Sería un buen apostolado para acercar a otras personas a Cristo. ¿Haces bendecir medallas milagrosas para que otras personas las usen? ¿Enseñas la práctica de las 3 Ave María?
¿Tratas de sacar fotocopia de un examen de conciencia para que la gente tome conciencia de sus pecados? Tenemos que difundir también las cosas de Dios, aprender a sembrar a Jesucristo. Es cierto que nosotros tenemos que corregirnos y tenemos muchas cosas que corregir, pero también tengamos que sembrar y no tengamos miedo de ser cristianos, de ser católicos. No tengamos miedo de presentarnos como cristianos, como católicos también esta Navidad. No festejemos una Navidad pagana en donde Cristo no está presente, en donde es una Navidad simplemente en donde comemos, disfrutamos y nada más. Festejemos una Navidad cristiana que no sea solo esa fiesta, sino que se prolongue cada día, tomando verdaderas decisiones, tomando decisiones según el corazón de Jesús, porque creemos en la vida eterna, porque creemos en su segunda venida, porque creemos en su gracia, porque creemos en la salvación que Cristo obró. Por eso nos volvemos una vez más a la Virgen Santísima, ella que está expectante, ella que así como en su primera venida, ella fue la que llevó a Cristo 9 meses en su seno, así en su segunda venida la Virgen también precede, como aurora luciente, como decimos en el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 9 o 10. ¿Quién es esta que va subiendo? Cual aurora luciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla. Oh Madre, tú que aplastas la cabeza a Lucifer, tú que aplastas la cabeza al maligno enemigo, tú que eres la Madre del Redentor, tú que eres la Madre de Dios con nosotros, tú que eres la Madre del Salvador, tú que eres la Madre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oh Cordera Inmaculada, por la gracia de Dios, intercede por nosotros y ayúdanos a decir desde lo más profundo de nuestras almas: ven, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.